Estamos más cerca de una ATH o de un suelo. Yo creo que estamos más cerca de un suelo. No es lo mismo hablar en términos de tiempo que hablar en términos de precio. En precio, sí. Hemos caído más de la mitad desde máximos históricos. Y con la liquidez y con Bitcoin de alguna forma pensamos bastante parecido, pero cuando nos metemos en altcoins es donde ya no empezamos a entender las cosas de la misma forma. Hace 5 meses, la suegra de un amigo mío me preguntaba por comprar Bitcoin. Actualmente, quita, que eso está bajando, 50%, no, ya no lo quiero. La adopción, que para mí regulación es adopción, atrae capital y atrae inversión. Este vídeo no es para principiantes que solo esperan que el precio suba. Estamos en un momento muy concreto de la historia, un momento en el que el sistema financiero se está rompiendo y reordenando para funcionar sobre blockchain. Por eso esto no se parece a nada anterior, ni a 2008, ni 2020, ni a ningún otro ciclo. Esto es algo nuevo y solo lo entienden quienes saben conectar el mundo tradicional con el DeFi. Regulación, política, liquidez, geopolítica, agitándose y todo a la vez. ¿De verdad crees que esto es casualidad? Este puede ser uno de los vídeos más importantes que verás en la primera mitad de 2026, no porque te diga que va a subir el precio, sino porque te vamos a explicar qué es lo que está a punto de cambiar. Qué ganas tenía de volverte a tener aquí para hacer un podcast como este donde pedazo de vídeo nos vamos a marcar, ¿eh? Sí, la verdad es que tras 5 meses por fin hemos vuelto. La gente, la verdad, que estaba expectante y tenemos mucho de lo que hablar el día de hoy, la verdad. Como tenemos un montón de temas que vamos a tocar que creo que van a ser bastante interesantes, vamos a empezar por uno y si te parece, vamos a empezar resolviendo la pregunta que más llama la atención a la gente, que es, ¿estamos ahora mismo con un Bitcoin en los $70.000, un XRP en el dólar con 40, 50, ¿estamos más cerca de un nuevo suelo o de quizá ver un ATH a lo largo de este 2025? Lo primero es que cuando se suba este vídeo, con la volatilidad que hoy, seguramente hay una variación, pero inevitablemente tengo que decir que estamos en un bear market. Yo creo que la última vez... No me digas eso. Mercado bajista, mercado del oso, llámalo como quieras, pero llevamos 5 o 6 meses sin parar de caer y yo creo que hicimos el podcast la última vez antes del 10 de octubre, si no me equivoco, y desde entonces han pasado cositas que ya habíamos hablado. Estamos más cerca de una ATH o de un suelo. Yo creo que estamos más cerca de un suelo. ¿Qué pasa? No es lo mismo hablar en términos de tiempo que hablar en términos de precio. En precio, sí. Yo creo que un Bitcoin por debajo de 50.000 sería raro verlo. Puede ocurrir y tenemos que estar preparados. Y no es lo mismo lo que yo pienso, lo que tú pienses, que lo que haya que hacer. No hay que hacer un all-in ahora y meto y vendo la cadera de mi abuela, ¿no? Como siempre digo, y lo meto en Bitcoin. Pues no, la verdad es que eso no. Pero hay que decir a la gente que estamos, para mí, en el ecuador de este mercado bajista. ¿En tiempo o en precio? En tiempo. Claro. Y ahora vamos a entrarnos en nuestra típica conversación, porque quizá la gente no lo sabe, pero pasamos bastante tiempo juntos, no sé si por suerte o por desgracia. Y claro, estando a mitad de tiempo, eso me diría a mí, si ya han pasado 5 meses, 5 o 6 meses y podrían quedar de bear market otros 5 o 6 meses aproximadamente, ¿qué es lo que tenemos ahora o cómo están las cosas ahora que han cambiado referente a, por ejemplo, la última vez que hicimos el podcast a octubre? Porque a nivel macro y a nivel de liquidez han pasado muchas cosas. Sí, yo creo que tenemos que diferenciar de cómo estábamos a cómo estamos. Cuando hablamos la última vez teníamos una liquidez que empezaba a notar que se iba aplanando, que estaba sin ningún tipo de dinero fresco nuevo y veíamos que se estaba agotando pues todo ese sobrante que se había imprimido, ¿no? Impreso en 2021. Hablas de la reserva, o sea, de las repos inversas. Sí, entre otras cosas, eso es la mayor piscina de liquidez que teníamos, ¿no? Pocos días después de hacer el último episodio, pasó lo que pasó, se acabó el dinero, como dice Milei, se acabó la plata, y entramos pues, en un entorno donde los market makers, los creadores de mercado externos de los exchanges, no tienen ningún incentivo a aguantar lo más volátil y lo menos regulado y lo primero que podían liquidar de sus balances, que era básicamente Bitcoin. Vale, pero voy a contextualizar para que se quede claro. Anteriormente estábamos en medio de un QT. Bien, el QT finaliza el 1 de diciembre.
15 días más tarde empieza ese QE técnico, que no es la forma correcta de decirlo, pero empieza ese QE técnico donde la Reserva Federal empieza a comprar entre 40.000 y 50.000 millones de dólares de forma mensual. ¿Ok? Entonces, ya de entrada la postura de la Reserva Federal, que ahora ahondaremos bastante ahí porque creo que es el jugador, bajo mi punto de vista, de los más importantes, porque una cosa que no os hemos dicho a todos vosotros es que Nacho y yo opinamos bastante distinto en algunas cosas y a continuación, según vayáis viendo la conversación, os va a sorprender las diferentes posturas. Ya luego diréis en comentarios si sois más Team Nacho o Team Nico. El caso es que la postura de la Reserva Federal ha cambiado bastante y los tipos de interés, es verdad que en la última ventana no se han bajado, pero claro, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Quiero poner unas bases bastante fuertes. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? En el 2020 aproximadamente tenemos el COVID. Ahí tenemos la mayor creación de dinero de toda la historia. ¿Correcto? ¿Estás ahí conmigo? Sí. Vale. Entonces esa creación de dinero muy loca y muy sobrada, que de hecho luego en edición puedo pedir que pongan el gráfico aquí, se ve de forma bastante clara. Bueno, creación de dinero tenemos que apuntar, para la gente que no lo sabe, que es compras de trillones por parte de la Fed para salvar a la gente que estaba en casa. Vale. Entonces, empieza a comprar la Reserva Federal y empieza a imprimir mucho dinero. Y eso hace, como hay mucha liquidez sobrante, que el precio de Bitcoin llegue en ese momento de los $3.000 aproximadamente a la zona de los 70.000. Vale. Luego, a partir de ahí, la Fed empieza a hacer un QT porque dice, wow, me he pasado llenando de liquidez y hay que retirar un poco para que no se me vaya todo de madre. Vale, genial. Entonces, ahí ya estás haciendo tus apuntecitos, ¿eh? A ver con qué me sales después. Entonces, de repente llega la Reserva Federal, empieza a quitar liquidez, pero claro, en el mercado queda mucho sobrante que se puede ver muy bien en las repos inversas, como hemos vivido de ellas. Bitcoin ha pasado desde el mínimo de los $15.000 en el 2022, creo recordar, hasta el máximo en 2025 en 126.000, de esa liquidez sobrante que había en las repos inversas. ¿Sabes qué día se acaba y llega prácticamente a cero la liquidez en las repos inversas? Dímelo tú. El 10 de octubre. Efectivamente. Hay exactamente 4.000 millones, que eso no es nada. Perdón, o 4.000 o incluso 4 millones. Estoy dudándolo, pero el máximo, que esa piscina de liquidez de la que estás hablando, se llenó en el bear market. Fue una política de QT masiva para drenar liquidez del mercado porque había una inflación galopante. Claro, luego sirvió para inyectarla poco a poco desde 2022-23 hasta ahora y por eso tuvimos un bull market, ¿verdad? Sin embargo, como tú dices, el 10 de octubre, un día antes, un día después, eso llegó a cero. Y eso era gasolina, combustible, que bueno, se terminó en su día y desde entonces pues hemos visto una liquidez mediocre que primero había premiado a Bitcoin, a las bolsas, a las tecnológicas, a las empresas de software, y ahora estamos viendo que eso pues se ha terminado. Eso fue lo que vimos en el último episodio, pero ahora estamos en un entorno un poco distinto, porque ya ha sucedido lo peor, hemos caído un 53% en Bitcoin, hemos hecho un máximo de 127.000, ahora estamos viendo que vimos un mínimo hace días de 60.000.00, libro de órdenes de Binance, también sospechoso un poco, pero bueno, luego hablaremos de eso. Hemos caído más de la mitad desde máximos históricos. El tema es que yo pienso que ya hemos visto la peor parte del bear market. Vimos un primer crash a partir del 10 de octubre, luego vimos un rangueo en diciembre, enero, final de año, principio de año, apertura de posiciones, dinero un poco fresco, pero empieza febrero, que es lo que estamos viendo, y volvemos a ver otro crash, justamente cuando me voy de vacaciones, que últimamente pasa eso. No te vayas más de vacaciones. No, es que el 10 de octubre pasó lo mismo. Y no sé, ¿te acuerdas? Estoy siempre fuera. En fin, y lo que estamos viendo ahora es, yo creo, lo peor que va a sacar al retail, lo peor que va a sacar al inversor minorista, y bueno, luego hablaremos de las altcoins porque se están llevando lo peor del mercado. Las altcoins, iremos a la parte final porque ahí es donde cambia la película para ti y para mí, porque con la liquidez y con Bitcoin de alguna forma pensamos bastante parecido, pero cuando nos metemos en altcoins es donde ya no empezamos a entender las cosas de la misma forma. Vale, el caso es, a mí lo que me preocupa, y supongo que a la mayoría de los que nos están viendo, no es quizá todo lo que puede aún más caer Bitcoin, porque eso es como, ya hemos caído, como dices, más de un 50%, es como el que tiene que ir al médico a que le vacunen, le da mucho miedo que le pongan la vacuna y de repente un día te vacunaron o ya pasaste esa operación y ya está, a partir de ahí toca la recuperación. La cosa es ahora el tiempo que podemos aburrirnos y lateralizar hasta que las cosas cambien, porque, y vuelvo a lo mismo,
La Fed ahora mismo está ampliando su balance ligeramente, exactamente igual que ocurrió en 2019. Y luego, por otra parte, la piscina de liquidez extra de las repos inversas está vacía. Vale. Pero la última vez que hablamos teníamos un producto que se llama, se sigue llamando así, sí, efectivamente, que se llama el SRF, ¿vale? Ese se estaba utilizando porque había tensiones de liquidez, había liquidez que no estaba llegando a donde tenía que llegar y la Fed, pues esto lo ha solucionado, el SRF desde el 2 de enero o el 1 de enero. 9 de enero. 9 de enero, creo. No, el 2 de enero. Lo podemos buscar luego y ponerlo aquí en la imagen a ver quién tiene estamos hoy a día razón. 9, que me he liado. Vale. Y el caso es que no se ha vuelto a utilizar. El SOFR, por ejemplo, que es a la tasa que se presta en los bancos colateral a cambio de liquidez, tampoco se ha vuelto a utilizar. Tenemos muchos indicadores. El dólar, por ejemplo, está en puntos realmente bajos y hay muchas cosas que nos indican que las cosas no están tan mal. El problema del SRF, como tú dices, se ha solucionado. Vale. Porque si íbamos a verlo, el problema de nuevo alguna vez, hubiera sido a finales de enero y no lo hemos visto. Ya no tenemos problemas de liquidez, de tensionamiento de liquidez. Ahora el problema no es ese, eso ya pasó. ¿Y por qué no le llega el dinero a cripto? El problema es que la liquidez está mediocre. No es que esté bajando ni Vale, contrayéndose. está mediocre, pero oro, plata, materias primas, SP500, todos al alza un montón. Sí. Me vale que esté corrigiendo, pero todo ha subido muchísimo y a cripto no le llega nada. Hay un tapón. Pero ahí. el oro y plata y commodities suelen vivir más de la economía real y ahora de otras actuaciones como compras de los bancos centrales de los BRICS y otras historias. Bitcoin, Vale, siempre pero el decimos tú y yo, SP500, SP500 ha estado aplanando sus máximos y no ha corregido tanto en precio, pero sí en tiempo. Y el Nasdaq, que son tecnológicas, sí que no ha vuelto a hacer máximos y está un poquito peligroso, la verdad. Bitcoin siempre descuenta lo peor. Acuérdate que en el 21 Bitcoin hizo máximos en noviembre, ¿vale? y el SP500 a principios del 22. Que eso es algo que no tiene en cuenta la gente. O sea, que puede haber un decalaje, un retraso de unos meses. Sin embargo, no creo que vivamos algo, como tú decías antes, al principio, ni parecido a 2022, ni parecido a 2018, ni a 2008. Creo que estamos en un entorno en el cual la liquidez es mediocre, hay desinterés, y lo que está ocurriendo es que estamos viendo que los excedentes que había antes que hacían subir a cripto, ya no los hay. Antes dijiste algo de que se había acabado el QT y estábamos viendo pequeñas compras por parte de la Fed. El problema es que no estamos en QE. Un QE son compras masivas de bonos de largo plazo que tienen muchísimo más valor para la Fed. Por eso lo he llamado QE técnico, por ponerle un nombre. O sea, no es un QE. Lo que estamos viendo son compras de T-bills y muy pocas, muy pocas. Bueno, pero es lo que ha hecho que el mercado se estabilice y que no se tenga que seguir utilizando el SRF, por ejemplo. Si no hubiera sido por esas pequeñas inyecciones de la Fed, seguramente seguiríamos viendo las mismas tensiones. Bueno, no lo sabemos, pero la cuestión es que siempre Powell ha querido hacer lo mismo, que era aterrizar el avión lo más pequeñas turbulencias posible, ¿no? Y lo está consiguiendo. Hay que decir que él nunca ha mentido. La inflación está más o menos controlada por encima del 2%, pero no está en el 5% como estaba hace 3 años, o 10 incluso. Es que para mí ahora hablar de Powell es hablar de historia. Bueno, pero está todavía hasta que se vaya en abril o marzo, ¿no? Se va Mayo. En mayo. Vale, pues tenemos todavía un poquito de Powell. Sin embargo, ya no importa tanto el tema del QT, QE o los tipos de interés, sino que para Bitcoin y cripto lo que importa es que ahora mismo no hay ningún incentivo para que vuelva a $127.000. Bitcoin. ¿Incentivo de liquidez o catalizador fundamental te refieres? Incentivo de market makers para empujar a Bitcoin otra vez hacia máximos. Vale, ¿y qué hace falta para ese incentivo? Porque Tiempo. en algún momento Vale, tiempo. Pero es como el tiempo lo cura todo si haces algo para que se cure. Algo tendrá que ocurrir en ese tiempo. Exactamente, ya veo por dónde vas y muchas veces lo hemos hablado. Algo tiene que pasar para que se haga un QE y Bitcoin vuelva a tener esa piscina de liquidez. El problema es que ahora mismo el desempleo está, no en mínimos históricos porque ha subido un poquito estos últimos 2 años, pero no está peligrosamente alto. Sí que está subiendo poco a poco y por eso, bajo mi punto de vista, queda tiempo para que veamos una intervención por parte de ya sea Powell o Kevin Garras o quien sea. Creo que además los mercados financieros viven extremadamente de la economía financiera y de las intervenciones de la Fed. No vive tanto de la economía real, de que todo vaya bien y que la gente pueda pagar sus casas. De hecho, lo que normalmente, y esto es una señal, lo que vive exclusivamente de la economía real y de que todo vaya más o menos bien son las commodities. Y estamos viendo qué es lo que ha subido en los últimos meses. El oro, la plata y lo que ha venido detrás, que ha sido por especulación. Paladio, rodio, todas estas historias, ¿no?
Sin embargo, estamos viendo que ese terreno especulativo de las commodities se está acabando ya. Esas subidas de por 7 en la plata en medio año no van a volver a ocurrir, evidentemente. O quizás queda un poco más y me puedo equivocar, no lo sé. Pero estamos en un entorno en el cual en Wall Street ya no está premiando tanto a las tecnológicas, a la volatilidad y a eso que antes absorbía liquidez, que son las 7 magníficas y demás. Se está premiando otros sectores más defensivos, de energía también. Y eso es típico de ciclos, bueno, en fase tardía. Y lo que ocurre cada 4 o 5 años parece que está ocurriendo otra vez, pero sin recesión, sin crisis de banca regional o estas historias. Ha quebrado hace 8 días aproximadamente un banco en Estados Unidos. Regional. Sí, pero creo que ha sido algo puntual porque las financieras están, vamos, en máximos o casi en máximos. Vale. El problema está claro. Yo creo que hasta este momento hemos podido dibujar el problema de una forma verbal bastante clara, como hay cosas que han mejorado a nivel de liquidez respecto a la última vez que hablamos, ¿bien? Y ahora mismo parece que el avión está aterrizando bastante estable. Pero el que nos está viendo al otro lado, y tú lo sabes bien, lo que quiere es que expliquemos cómo este problema puede solucionarse. Tú has dado a entrever un QE. Tú ves... De hecho, yo aquí me gustaría, porque vamos a abrir a partir de ahora la conversación a un punto un poco polarizante entre tú y yo, donde tenemos 2 catalizadores para las criptomonedas. Uno es el QE, que me gustaría que sea el punto que abordemos ahora mismo a continuación, y el otro es el cambio de sistema financiero que las criptomonedas y la blockchain propone, porque eso no lo podemos dejar de lado. Pero vamos primero con el QE. Vamos primero con el QE porque además me he dejado algo muy importante que espero que no ocurra, pero tengo que decirlo porque lo he visto y lo estamos viendo. Mucha gente dice que el problema de la refinanciación de lo que va a haber este año no es ningún problema porque en su mayoría son T-bills y demás. No es así. Las T-bills normalmente la gran mayoría son de semanas y meses. Y lo que ya había hace más o menos 9 o 10 meses es que en la segunda parte de este año, entre junio y agosto, no al final, entre junio y agosto, se tienen que refinanciar más de 3 trillones de lo que ya normalmente se refinancia cada año, 3 trillones más. Eso por una parte puedes decir, bueno, puede ser QE, puede ser que la Fed saque y compre a esos acreedores que vencen 3 trillones, todo eso, y salven el problema. No. Pero si no es así, con lo que está ocurriendo en Japón y con lo que estamos viendo por parte de otros bancos centrales, que la globalización ya no tanta gente quiere deuda a Estados Unidos, esos son bonos de largo plazo. Y puede ocurrir, gran parte, y puede ocurrir que eso contraiga un poco de liquidez. Vale, pero... Bajo mi punto de vista, cuando se va a hacer un... O sea, no puedes hacer un QE y que el motivo del QE no, por lo menos nunca ha sido así. Antes del QE. Ese es el problema. Pero ahora mismo, y aquí es donde entra, por ejemplo, y voy a citar una parte de una charla que tuvo Daniel Baeza, que te pasé hace un tiempo, donde explica que el dólar débil al final fortalece la economía a nivel mundial, fortalece otras monedas en relación con el dólar, y eso es de alguna forma lo que se ha visto que Donald Trump quería todo el rato. Quiere tipos de interés lo más reducidos posibles, un dólar débil, quiere algo que de alguna forma parece contraintuitivo para la economía de los Estados Unidos, pero realmente le da más poder porque puede hacer más exportaciones y también le viene mejor a los otros países. Y esta es precisamente el arma que creo, y aquí cito palabras de Daniel Baeza, que ha utilizado Estados Unidos para decir: yo te voy a poner el dólar más débil, bien, para que tú puedas comerciar mejor, pero a partir de aquí tú me vas a comprar más deuda. Y aquí el hecho de que se pudiera empezar a alargar la deuda que se comprara con bonos ya pues a 20 años, 30 años, 50 años, bonos de más larga duración, ya puede parecer descabellado, pero ya hemos visto como Donald Trump, por ejemplo, con el tema de las hipotecas, las quiere ampliar también a los 50 años. No sé si ya se está haciendo. Entonces se está ampliando, se está metiendo una patada al balón de la deuda insostenible, pero llevándolo, en vez de como se tenía ahora a un lapso de 5 o 10 años aproximadamente, vamos a llevarlo a un lapso de 20, 30, 40, 50 años y a vivir bien ahora y ya se apañarán los del futuro. Entonces, claro. Sí, pero no es lo que yo me estaba refiriendo, porque este pool de deuda que vence viene de hace mucho tiempo. Viene de tipos al 0. Y ahora estamos al 3,75, si no me equivoco. Es mucho más caro refinanciar esto, y aunque lo hagas con T-bills, en forma de T-bills, así poco a poco empuja el balón para adelante, o de bonos de 50 años empuja el balón mucho más para adelante, es algo que se tiene que sacar de algún sitio. Tiene que intervenir la Fed. No es ningún QE, es precisamente intentar salvar el momento. Simplemente hacía este apunte de que puede ocurrir que sea un factor que nos entorpezca un poco durante este año y que dejemos para más adelante cualquier tipo de recuperación.
Eso pintaría un 2026 un poco complicadito. Yo creo que lo que decíamos antes, que va a ser mediocre, que va a ser el año mediocre. Pues un año de transición Sí. para muchas cosas. Porque al final, y volviendo al tema, ¿qué tiene que ocurrir para que pase un QE? Pues cualquier tipo de desastre. Y hemos tenido muchos ejemplos en la historia. Crisis de endeudamiento, que hay un libro por ahí. Crisis, rollo recesión, que peta una burbuja y tenemos que salvar. También, impresión de dinero a dolor. Un virus, lo mismo. En 2018, el repocalipsis, esa crisis de los repos. Bueno, pues también. En 2022, una recesión técnica que, bueno, intentamos solventar de alguna manera y se vació la piscina de los repos inversos. Ahora estamos en un entorno un poco más plano. Yo creo que más que precio lo que vamos a ver es un año aburrido y que no vamos a ver las subidas del S&P 500 del año pasado, en general, en cualquier tipo de bolsa, sobre todo la americana, y que vamos a ver, pues, lo que tú dices, un año de transición. Porque aparte pasan bastantes más cosas. No solo es un tema de liquidez, sino que justo mientras estabas hablando ahora mismo, a mí me venía a la cabeza un agente nuevo que puede absorber gran parte de esa deuda, según sobre todo se hagan las regulaciones, que estoy hablando de las stablecoins. Ya no solo en Estados Unidos, sino la dolarización a nivel mundial, porque el dólar al final en formato stablecoin es la moneda más fuerte de todas. O sea, no hay, igual que pues a nivel fiat el dólar es la moneda más importante, es la moneda de reserva mundial, pero el euro no le llega ni a la suela de los zapatos, ni el franco suizo, ni el yen. Da igual, no es comparaciones, pero el dólar está claro su postura. Y a nivel on-chain está claro que quien está ganando es el dólar. Y luego hay economías emergentes que están deseosas de salir del yugo de sus diferentes bancos centrales y gobiernos para poder quizá tener sus ahorros en dólares y que no se deprecie tanto. Y eso es un montón de capital que entraría directamente a comprar esa deuda. ¿No sería la Reserva Federal en ese caso la que lo tendría que comprar? Pues yo de momento no estoy viendo que, como te decía antes, la desglobalización cada vez es un poco más evidente. Y, por ejemplo, China está cerca de la deflación y no hacen más que, evidentemente, imprimir yuanes, imprimir, intentar devaluar su moneda como lo hace Donald Trump o la Fed o quien sea con el dólar. ¿Por qué? Porque una moneda que está prácticamente, una economía que está prácticamente en deflación puede hacerlo. ¿De acuerdo? Lo que tú dijiste antes es muy importante. Un dólar barato es lo que precisamente lubrica todo el sistema. Si yo tengo de deuda 90 trillones y de repente el dólar frente al resto del mundo pasa a valer mucho menos, mi deuda para el resto vale mucho menos. Lo que tú dijiste antes. Puedo comprar más deuda con lo mismo. O en las tuberías de liquidez. Si tú tienes una piedra muy grande, no pasa muy bien. Si tienes piedrecitas así porque has bajado el tamaño, pasa muy bien, ¿no? Es lo que yo, bajo mi punto de vista, un dólar barato, que ahora está muy barato, está a 97 el DXY, hace un año estaba a 100 y pico, está haciendo que ya no se utilice el SRF, que no haya problemas de liquidez, que la financiación sea mucho mejor, porque si pedir prestado me va a costar menos porque lo que pido cuesta menos, mucho mejor, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que el dólar es lo que está ahora mismo salvando esta situación, el valor del dólar frente a otras monedas. Y lo que dices de que otras monedas, otras economías emergentes y demás, bueno, que su pueblo quiera salir del yugo de su moneda de su país, pues es una cosa que la verdad que no lo sé, me parecería normal, la verdad. Y sí que otras economías ya, pues a lo mejor en Japón o otro tipo de economías lo podrían empezar a hacer. Sin embargo, pues ahora mismo no estoy muy puesto en eso. ¿Y qué opinas del carry trade de Japón? Oh, así, pregunta. No, porque tú lo has introducido Sí, y de alguna forma me parece que es algo que ha favorecido al desapalancamiento. Mira, justamente ayer ganó, hoy por la mañana, No sé, ganó las elecciones el Partido Conservador, que es continuista con más gasto. Sin embargo, hay un problema. Y hace unas semanas ocurrió, se vio la luz, que quieren gastar más sin endeudarse más. Es decir, quieren gastar más sin recaudar más impuestos y sin endeudarse tanto. Y eso es imposible. De hecho, la prima de riesgo subió bastante en Japón debido a esto. Y además el Banco de Japón está llevando a cabo una política de subir tipos, mientras que Estados Unidos los está bajando. El carry trade se ve en peligro. Lo que tú decías antes.
Pues ya está en peligro, diría yo. Habrá muchísimas operaciones que se habrán tenido que deshacer, ya no solo sea por ya los diferenciales que son obvios que no te permite seguir sacando el mismo spread, sino también operaciones que ya no pueden seguir manteniéndose o que tú estás viendo como inversor. Aquí se me está quitando el chiringuito y me tengo que ir a otro lado. Y ese desapalancamiento es lo que en gran medida también puede haber afectado de forma algo indirecta a los precios de determinadas criptomonedas. Sí, como siempre el mercado lo ha descontado con la cotización de las divisas y también, bueno, de momento sigue existiendo un incentivo que es ese pequeño margen, cada vez se estrecha más. Antes los tipos de Estados Unidos estaban al 5 y los de Japón al 0. Ahora se están acercando más, como tú dices. De momento lo sigue habiendo, pero vamos a llegar a un punto en que poco a poco eso se vaya a cero. Todo ese sistema apalancado de hecho, el principal acreedor de deuda de Estados Unidos es Japón. Ni es China, ni es otro país. Es Japón. Y Japón ahora no está comprando tanta deuda de Estados Unidos. No. Y ahí volvemos al mismo problema. ¿Quién la va a comprar? Pues tiene que comprar a la Fed. Vale, ahora vamos bueno, creo que justo has dicho, pero vamos como si estuviéramos en un estadio, a nombrar al siguiente jugador que va a salir a jugar, que es Kevin Wars. Y vaya marrón le toca, ¿no? Yo tengo mis dudas porque... Quiero un segundo poner en contexto a la audiencia, ¿vale? Y ahí vas. Kevin Wars es una persona que ya ha trabajado anteriormente en la Reserva Federal como gobernador. En el 2008, de hecho, con el primer QE masivo que tuvo que hacer la Reserva Federal para rescatar el momento, él votó a favor de hacerlo, pero luego escribió unos artículos bastante extensos mostrándose en contra. Es una persona que en las diferentes conferencias o entrevistas que le han hecho se ha mostrado bastante idealista. Más que nada, a mí me llamó mucho la atención cuando lo estaba estudiando, porque si tú ves lo que quiere Trump no encaja. No encaja. Kevin Wars dice una cosa, Trump dice otra. De hecho, salió Trump y lo ha elegido Trump. Es lo que quiero traer bajo. O sea, que no es decir, no es que lo hayan puesto por ciencia infusa. Nos ha tocado Kevin Wars. No, podía haber elegido a cualquier otro. Tenías al CEO de BlackRock, tenías a Kevin Hassett, tenías a muchos otros que a lo mejor eran directamente, que ahora verás por dónde voy, los que querían seguir políticas de Trump. Pero claro, hay que ser un poco rebuscado. Es verdad que cuando uno trata de hilar algunas cosas o de predecir ciertos eventos que pueden cuadrar, si yo necesito a alguien que tenga una política monetaria mucho más expansiva de lo que es ahora y que baje los tipos, si pongo a alguien que ya de entrada estaba a favor de ello, tengo un problema. Porque se me va a ver el plumero de lo que está ocurriendo. Al final, el día que esa persona haga eso, tú lo haces porque justo que Donald Trump te dijo que lo hicieras. Al final, mira, la Fed ya no confiamos en ella y eso obviamente afectaría a su deuda y a los bonos porque al final ya no tiene independencia como se supone que tiene que tener. Pero, claro, si pones a una persona que dice ser al menos opuesta a lo que Trump quiere, pues ahí es donde el día que Kevin Wars tenga que tomar alguna medida, por lo menos no será visto de la misma forma. Mi opinión. Trump es Hay que entender a Trump para analizar esto. Es un personaje imperialista que quiere acaparar todos los poderes y quiere colocar un títere, una marioneta en la Fed, ¿de acuerdo? Bueno, todos lo sabemos, ¿no? El problema es que creo que la Fed, los tipos de interés, los QEs, no se pueden manipular de la manera que piensa la gente y que piensa Trump. Creo que los tipos de interés no los marca precisamente la Fed. Siempre hemos dicho tú y yo que marca un margen, un espacio, y los tipos de interés reales, el software, vaga por esos límites, ¿no? Creo que puede más o menos orientar el timón del barco hacia algún lado, pero ahora lo que estamos viendo es que no se tienen por qué bajar los tipos de interés de 50 en 50 puntos, cuando después posiblemente el resultado sería ver una inflación galopante de nuevo. No tendría ningún sentido. Bajo mi punto de vista, el plan de Trump ya está conseguido, que es un dólar barato. Trump siempre dice, por 5 de lo que quiere y logra lo que quiere. Es decir, exagera las cosas diciéndolas y luego logra lo que quiere. Dijo que íbamos a ganar, y que nos íbamos a cansar de ganar. Eso fue incluso negativo, ¿no? Yo de momentos no me cansa de ganar. No, yo tampoco. Pero en este momento creo que lo que vamos a ver es... Mucha gente está diciendo, por ejemplo, que se van a bajar los tipos 50 puntos cuando llegue Kevin Wars. Yo lo dudo, la verdad. O sea, la pregunta es ¿por qué? No tiene ningún sentido. Es que hay algo que, bajo mi punto de vista, separa muy bien la economía real de los mercados.
Si tú piensas solamente en los mercados y te olvidas de la economía real y te olvidas de que eres un ser humano y que tienes que vivir, pensar en una inflación galopante es genial porque va a hacer que tus activos suban y suban y suban y suban. Pero lo que hace al final que tus activos suban es esa inflación en gran medida que hace que el aceite en el supermercado te cueste más caro, que tu casa te cueste más cara, que el alquiler te cueste más caro, que la luz también, que la gasolina también, y al final no se trata solo de que suba Bitcoin o las altcoins y eso es todo, sino que realmente lo importante es mantener la inflación medida, más o menos. Ese es mi punto de vista. Mira, te voy a decir una cosa, ahora que has mencionado de Bitcoin. Bitcoin es una patata caliente, y las altcoins también, que se hincha cuando todo va bien y que se deshincha cuando empieza a haber cositas. Y lo más importante de lo que has dicho, la inflación, Donald Trump quiere diluir la deuda de Estados Unidos con inflación, igual que la quiere diluir con un dólar barato frente al resto de divisas. Por lo tanto, él sí que querría que se bajen los tipos al 0%, pero no de la manera, yo creo, que en la que pensamos. Bajar los tipos al 0 significa que si hay algún problema mayor no se pueden bajar a menos 3%. Entonces creo que ahora faltan incentivos para bajar los tipos y que Kevin Warsh no lo va a poder hacer o no creo que lo quiera hacer. Aparte que, aunque gobierne la Fed, son, no sé si 13 gobernadores regionales de la Fed, que hay algunos que son muy de bajar tipos y demás, pero no creo que sea el escenario actual. De hecho, creo que no es ni lo más importante. Hasta los podría subir. No. Bueno, por poder sí. Por poder sí. Claro, pero ahora según te estoy escuchando y según estamos ahora reflexionando, aquí bajo cámaras y la conversación no está siendo tan atropellada como solemos tener nosotros, claro, no me sorprendería que de repente llegue y ocurra todo lo contrario de lo que se espera, que es justo lo que ocurre siempre que Donald Trump hace alguna acción. Sí, pero creo que solo se subirían los tipos de interés si la economía está sobrecalentada y la inflación sube por encima del 3%, 3,5%, más estoy dando el 3,5%, y no creo que eso ocurra. Tenemos elecciones intermedias ahora en noviembre, diciembre, y Donald Trump ahora mismo, según las encuestas, va a perder el Congreso y el Senado, cosa que es bastante complicada para él. Y ¿cómo crees tú que lo va a abordar? ¿Qué acciones crees que va a hacer durante los siguientes meses para tratar de salvar eso o no hay forma de salvarlo? Bueno, adivinar, no voy a adivinar, ninguno vamos a adivinar. Creo que está medio perdido, y aparte las recientes actuaciones que ha tenido le han empujado al fracaso, bajo mi punto de vista. No suele pasar muchas veces este tipo de cosas, que el gobierno se cierre 5 veces seguidas, que se pierdan las elecciones midterm, y creo que lo tiene bastante complicado. Creo que no va a ganar. Vale, eso me lleva a la siguiente pregunta, que es un tema un poco más pantanoso, pero sí me gustaría, creo que es necesario que lo trabajemos porque no se puede solamente, hasta ahora hemos visto la situación por la lente de la liquidez y la lente económica y la lente macro, pero hay otra lente, que es la de las regulaciones. A partir de ahora se está trabajando en que las criptomonedas ayuden, y con esto traigo sobre la mesa el documento del Banco Internacional de Pagos lanzado en noviembre aproximadamente del año pasado, donde describe y explica cómo se trabaja en un escenario con menos liquidez, pero con un sistema con muchas más eficiencias, que es precisamente lo que hace la blockchain. Quiero saber primero tu opinión, tu postura referente a estas regulaciones. Toda regulación, ya sea esta o otras ideas que hay en la mesa, son, aunque la gente idealista lo odie, son pro cripto. Yo ahí sí que estoy de acuerdo contigo. Hay mucha ¿Por qué gente, pro cripto? Pro precio de criptomonedas. Es decir, mucha gente idealista, contraria a lo que pensamos tú y yo, piensa que el DeFi, las finanzas descentralizadas, que tienen su utilidad y no tienen nada que ver, y que cualquier tipo de estar en contra del sistema, la mascarita de V de Vendetta y estas historias, son lo que va a hacer subir el precio de los criptoactivos. El 99,9999% de la gente está en cripto para ganar dinero. Incluso cualquiera que escriba un libro sobre que Bitcoin es descentralizado y no sé qué milongas. Estamos aquí para ganar dinero. Es que lo repetimos. Bitcoin y el resto de criptoactivos suben cuando todo va bien. Y cuando algo va mal, no es el oro que empieza a subir cuando hay algún peligro geopolítico. Al contrario. Tenemos evidencia desde hace muchísimo tiempo. Cuanta más regulación, más adopción por parte de los ETFs y todo lo que vas a decir ahora, hay más respaldo, hay más incentivos a aguantar soportes, más compras institucionales, menos libertad
de tus bitcoins si lo quieres ver así o de tus criptoactivos, pero más ganas. Vale, voy a sacarte de tu casilla. Tú ves las criptomonedas con unas gafas o con unos ojos a cómo han ido siendo a lo largo del tiempo. Viven de la liquidez marginal. Sí. Vale. En general, ¿eh? Y no en general. Luego hay proyectos que pueden ir mal o peor. Te estás cubriendo las espaldas porque sabes por dónde voy. No, pero si me hablas de SLP, la moneda de Axie Infinity que era superinflacionaria, pues mira, pues no. No iban por ahí Es los el ejemplo tiros. extremo. Muy extremo. Muy extremo. Bueno, el caso es, tú ves las criptomonedas y la blockchain de una forma, ¿bien? Pero si realmente entendemos para qué sirve la blockchain, o sea, en última instancia, ¿para qué sirve la blockchain? No sirve para ganar dinero. Se creó la blockchain solo para que determinadas personas ganen dinero. No, has creado un método por el cual puedes transmitir valor de forma rápida. Eso es fácil porque la tecnología ya está creada. La cosa son las regulaciones. ¿Por qué DeFi no puede funcionar? Porque al final quien mueve el dinero no somos nosotros. Quien mueve el dinero es la Reserva Federal, la banca, los gobiernos, las instituciones financieras, hedge funds, fondos de inversión, fondos soberanos, etcétera. Esos son quien mueve el dinero. Y un banco, por ejemplo, no puede trabajar en una pool de liquidez descentralizada y anónima. Un banco Sí, pero no. tú estás hablando de la utilidad. Estoy introduciéndolo, sí. Claro, Voy por pero el ahí. DeFi sí que funciona, que has dicho que no puede funcionar, sí que funciona en su nicho. Claro, DeFi actual funciona en su nicho, pero la realidad es que las regulaciones matan ese DeFi actual. Sí, correcto. O sea, de aquí a unos años va a ser imposible trabajar de forma anónima en criptomonedas. Luego, si quieres, vamos con esto, pues lo voy a dejar apuntado, que es el tema de le va a interesar mucho a la gente porque te voy a preguntar tu opinión sobre las fronteras de entrar y salir a cripto. Pero el caso es que, bajo mi punto de vista, creo que una vez las regulaciones estén implementadas, ya no podremos ver a Bitcoin o a determinadas criptomonedas como XRP, como Ethereum, como XLM, HBAR, etcétera, de la misma forma en la que las estamos viendo ahora. Un banco no puede trabajar ahora mismo ni poner miles de millones ni billones en una pool de liquidez para transaccionar cuando a saber quién puede ser la contraparte que está poniendo liquidez ahí. No puede hacerlo, pero las regulaciones y ciertas mejoras tecnológicas sí están haciendo que eso sea posible. Entonces, una vez el sistema financiero lo pasas a funcionar, sobre todo con stablecoins o con formato blockchain, bajo tu punto de vista, ¿eso cómo afecta? ¿Crees que cripto va a seguir siendo ese formato marginal? Porque yo personalmente creo que cripto, tal cual lo conocemos como ese formato marginal, va a desaparecer. A ver, es que tú y yo tenemos dos canales muy distintos. No, pero está bien, está bien. No, y yo aquí creo es donde que, quería llegar. Claro, hay que mirar cripto con C mayúscula y cripto con C minúscula. Bitcoin con B mayúscula y Bitcoin con B minúscula. Cripto con C mayúscula, lo que tú dices, el plan. El plan me refiero, el futuro. Cripto con C minúscula es intentar ganar dinero especulando. Yo, de la manera en que lo miro, es cómo puedo ganar dinero. Sí. Y lo que tú dices, Pero alguna con C opinión, mayúscula. alguna opinión Sí. tendrás. Pero siempre llegamos al mismo punto muerto. ¿Por qué se tiene que reflejar eso en el valor de cualquier token? Vale. Porque... Para ganar dinero, porque al final todo el mundo queremos ganar dinero. Sí, claro, sí. Hasta ahí estoy. Pero ¿por qué se refleja el valor, por ejemplo, de una acción determinada como puede ser Amazon, Google? ¿Por qué crees que va a valer más en el futuro? Por su proyecto. Claro. Pero si estamos hablando de... O sea, por Amazon, por ejemplo, la acción solamente representa una acción el valor de una compañía. Eso es lo que representa. Pero una acción como tal no tiene una utilidad. Vale, No. pero entonces las cripto que son commodities o securities. Es un híbrido. Creo que yo personalmente, por la experiencia que tengo, creo que no encajan en la definición. No son una materia prima. No. Y quien te diga que sí, pues personalmente creo que a la definición de materia prima no. El oro físico no, o el papel no es lo mismo que una criptomoneda que es código. Tampoco son un valor, porque tú puedes comprar... imaginámonos que utilizamos un smart contract porque queremos hacer lo que fuera entre nosotros, ya sea para firmar una transacción o tal. Tú puedes comprar esa criptomoneda para utilizarla, solamente para pagar el gas. Puedes comprar esa criptomoneda para tener parte de gobernanza. Puedes comprar esa criptomoneda para utilizarla si esa criptomoneda tiene un uso determinado. Y eso le da valor. Y eso es lo que yo creo que
no se está contemplando a día de hoy. Sí, pero para mí es un instrumento, la cripto con C mayúscula es un instrumento. Y el activo, que para mí es un activo especulativo, cuando decimos activo, pues ya es una security, es subyacente, pero no va ligado. Por ejemplo, hemos visto muchas criptos que se han utilizado muchísimo y que no se ha representado su valor fielmente. ¿Cómo se han utilizado? Me refiero, ha habido criptos que han explotado por 60 y no valían nada. Sí, claro, pero porque, bueno, para empezar estamos hablando de 2021, con exceso increíble de liquidez, donde hasta en 2021 todo el mundo ganaba dinero. Repito, todo el mundo ganaba dinero. Ahora estamos en un entorno con menos liquidez, con una liquidez muy restringida, donde, si nos fijamos, 2025, finales de 2024, el bull run que ha habido ha sido muy selectivo. No ha habido por 200. No los ha habido. No. O sea, y ha habido muy pocas criptomonedas que toquen o rompan su ATH. Ha habido muchísimas decepciones. ¿Y cuáles han llegado a su ATH? Si te das cuenta. No, yo me doy cuenta. Bueno, ya a la audiencia me refiero. Las que han tenido ETFs, las que han tenido adopción y las que han tenido un respaldo institucional. Claro. Y ahora, ¿por qué? El top 5. O sea, Solana, Claro, XRP, Ethereum. ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando hay problemitas, lo que es más seguro, lo que tiene una seguridad y tiene una narrativa institucional detrás, se ve premiado. Vale, y ahora, Y lo que es más inseguro, no. una vez funciones, o sea, ahora vamos a poner un escenario donde parece que las regulaciones, al menos se está trabajando en ello, que me gustaría aquí hacer un inciso y preguntarte. No sé si estás muy puesto o no. Has visto que en tema de regulaciones los bancos quieren ofrecer yields. En ese aspecto lo has hablado conmigo. A mí me gustaría preguntarte, ¿tú qué opinas de eso? ¿Crees que los bancos, o sea, que las stablecoins deberían dar yields a los que tengan las stablecoins para que... ¿A qué te refieres con que si yo pienso que deberían dar yields? Claro, no te pido una posición ideológica, ¿vale? Porque eso es... Porque yo ideología no tengo. No es un tema ideológico. Te pregunto a nivel, por ejemplo, yo, bajo mi punto de vista, creo que en este campo... Y no es ideológico, aquí mucha gente me va a entender mal, pero yo creo que los bancos tienen más razón en lo que están diciendo, porque al final los bancos, aparte de ser creadores de dinero, son los que sustentan la economía. O sea, los bancos dan crédito. Coinbase no te da crédito. Ah, muy bonito que Coinbase te ofrezca por tus stablecoins. Si tú creas yields con stablecoin, lo que sea, estás rompiendo los tipos de interés, estás subiendo artificialmente de repente los tipos de interés y eso contrae liquidez y es un poquito... ¿Por qué? Porque si tienen que competir con los yields tradicionales, con rendimientos de dólar, que se sustentan los tipos de interés, cuando tú con un USDT... No, pero al final lo que están haciendo es decir, vale, los tipos de interés y los yields, mi invento, están al 3,5%, entonces yo lo que voy a hacer aquí es... como ese sería mi beneficio, porque yo con los depósitos voy a comprar T-bills que me rinden ese porcentaje, pues jugar. Pues a lo mejor tú en tu banco ofreces un 2,5 y yo digo, pues y un 2,75. Cuanta más competitividad de yields, más cuesta el dinero. Ese es el problema. Vale, pero luego está la contraparte. Europa, Asia, África, América del Sur, muchos países que no utilizan el dólar como moneda nativa, si en Europa, por ejemplo, que ese es el punto que podría hacer, bajo mi punto de vista, que se aprobara la competencia de los yields. Si aquí en Europa yo no recibo ningún rendimiento por mis depósitos bancarios en euros, ni por mis stablecoins tokenizadas, ya bien sea EUR sí o EUR lo que sea, igual me sale a cuenta si en Estados Unidos en dólares tokenizadas están dando rendimientos, poner todos mis depósitos en dólares y tenerlos depositados donde sea de Estados Unidos, Coinbase, Kraken, JP Morgan, Morgan Stanley, donde Pero sea. Eso es quemar dinero. O sea, estamos en las mismas. Cuando tú con tu dinero sobrante no sabes qué hacer y ves que ahí te dan un rendimiento, no va a otro sitio ese dinero. Queda ahí. Y eso puede contraer liquidez. Yo no te digo que no. Queda ahí, pero volvemos a lo de antes. Queda ahí, pero detrás de las stablecoins, ¿qué hay? Sí, tienen que estar respaldadas. ¿Por qué? Por dólar. Por T-bills. Sí, por T-bills, por dólar, sí. Vale, y volvíamos al problema grande que teníamos al principio, donde teníamos que refinanciar un montón de deuda y alguien la tenía que comprar. Sí, pero que me refiero que no creo que haya incentivo a hacer eso. No. Ese es el punto, el único punto donde yo veo que me puedo agarrar porque le están dando mucho, porque le dan tanto revuelo. O sea, quiero decir, si fuera algo que no, yo me imagino que al CEO de Coinbase
al lado de Jamie Dimon, de JP Morgan o de Morgan Stanley o de Bank of America, ya le habrían callado la boca. Pero le están dejando que llegue a puntos que a mí personalmente me sorprenden. Porque es el único que de forma vocal se está quejando de esto y está haciendo público todo esto. Sí, ha sido... O sea, quieres ir ya a lo de la Clarity Act, la Genius Act y todo esto, ¿no? No sé, si tú quieres. Vale, lo digo por hablar exactamente de ese... No, yo estoy abriendo un poco, pero claro, o sea, estamos hablando de criptomonedas. La parte de liquidez, de alguna forma, la hemos dejado clara. Y hay otro punto donde tenemos que tocar, que es el apartado de que al final van a tener un uso o van a tener una adopción. Sí, pero yo no creo que las empresas de Estados Unidos, Coinbase, BlackRock incluso tengan ningún interés en diluir la deuda de Estados Unidos. No creo que los intereses estén alineados con el gobierno de Estados Unidos. Bien. ¿Tú piensas que sí? No, o sea, yo creo que al final quien tiene que acabar llevándose la palmada aquí son los bancos, o sea, quien tiene que acabar saliéndose con la suya. El sistema bancario. Creo Claro. que no está... o sea, no creo que tenga interés en solicitar la deuda de Estados Unidos. Al final también estamos hablando de que en esos depósitos, con esos yields que ellos se quedan, no sé si era una cantidad muy elevada la que obtienen de beneficios los propios bancos, que ahora prescindir de ella porque un exchange de criptomonedas quiere, me parece un poco complicado a mí personalmente. Pero es verdad que cuando pienso en cripto y en ese catalizador que puede afectar a cripto, pienso en las regulaciones. El problema es que los yields de stablecoins son algo bastante alejado del control de la Fed y de todo lo que maneja más o menos las tuberías del dólar. Y creo que se les podría ir de las manos un poco. O sea, ahora mismo la preocupación del sistema bancario y de los bancos más grandes es que todo vaya sin fricciones y que no haya problemas de financiación y ganar lo máximo posible. Pero no creo que el tema de las stablecoins sea algo que ahora mismo les preocupe. Podemos ver indicios de que sí dentro de poco, no lo sé. Pero ahora mismo me parece difícil porque el dólar es un sistema tan grande y tan bien lubricado que meter otro sistema por debajo, tan alejado de la creación de dinero, me resultaría un poco... o si yo fuera un banquero grande, peligroso. Tiene parte de peligro, pero ese peligro de alguna forma también viene dado de la mano, que yo te puedo decir que sí. Porque una cosa que he aprendido de las regulaciones es como dejar que hagan, y los reguladores, el buen trabajo de un buen regulador no es el que hace como se hace muchas veces aquí en Europa, que es acotar, o sea, poner reglas muy estrictas y no favorecer la innovación. Un buen regulador tiene que permitir hasta cierta parte. Obviamente, cuanto más permitas, más riesgo hay. Cuanto menos permitas, menos riesgo hay, pero la innovación la estás socavando. Entonces, igual puede venir por ahí os lo permitimos. Sabes perfectamente cómo acaba la película, pues no muy bien. Y luego tienes la ayuda, gracias a nuestro amigo Kevin Wars, de tengo que rescatar esto porque la hemos fastidiado. Bueno, es una idea. Es una idea, sí, estoy elucubrando. No, pero no, me gusta plantear ideas. Sí. Bueno, luego era la parte de la Clarity, la que quería preguntarte, sobre todo en el aspecto que sé que... Ya sabes que yo no tengo ideología, cero. Yo solo intento... Dices que no tienes ideología, pero sonríes mientras lo dices. Ideología en cuanto a dinero, vamos, que... Yo hay que decir que cuando éramos jóvenes, ¿no? Lo típico de libertad, reserva de caja del 100% del dinero. Utópico. Y quien piensa así, pues que piensa así. Ahora mismo la ideología da igual. Da igual que consideremos las criptos, commodities, securities o lo que sea. Bajo mi punto de vista... Sé que no estás de acuerdo conmigo, pero son una patata caliente. Entonces, lo único que pienso es que sirven para ganar dinero cuando todo va bien y vender cuando todo vaya mal. Sí, pero ahí yo creo que tienes que estar de acuerdo conmigo en que, o no, ¿vale? Pero si las criptomonedas solo se han creado para hacer ganar dinero cuando todo va bien o perderlo cuando todo va mal, no tiene ninguna razón de ser. Quiero decir, al final es una tecnología. Yo estoy hablando de la tecnología.
Y luego dentro de determinadas tecnologías hay las cuales no sirven para absolutamente nada y las cuales sí tienen una razón de ser. Pero si el sistema bancario va a trabajar sobre blockchain para poder hacer transferencias más rápidas, transferencias más baratas, para poder tokenizar todo, eso tiene que tener algún impacto sobre determinadas cadenas de bloques. ¿Me explico? Sobre Ethereum, sobre la XRP Ledger, sobre la red de Solana, sobre XLM. Tiene que tener un impacto, aunque solo sea porque aumentas drásticamente el volumen. Sí, pero una cosa es la tecnología y otra cosa es el valor subyacente. Volvemos a lo mismo. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Y también una cosa, yo diferencio Bitcoin del resto. Bitcoin sí que te digo 100% sin ningún tipo de duda. Estoy de acuerdo contigo. Que es una patata caliente, que cuando todo va bien es el primero que se multiplica por 7, como de 2022 al 25, o 8 o por 9, y luego cuando algo va mal, se va hacia atrás. Vale, pero porque la razón de ser de Bitcoin y la tesis que se ha vendido a Wall Street, por ejemplo, estamos hablando de que es esos 21 millones de Bitcoins, una oferta limitada frente... Que de hecho un problema que he estado leyendo estos últimos días que tiene Bitcoin es que, claro, la mayor tesis de Bitcoin es la escasez. ¿Sí o no? Uh-huh. Hay más cosas que se pueden decir, pero lo grande es la escasez, ¿vale? Pero cuando a Bitcoin lo introduces en el sistema financiero, le pasa lo mismo que al oro y la plata. Le pasa que empieza a haber más papel de Bitcoin que Bitcoin. Entonces, al final, si tú trabajas con futuros de Bitcoin o con opciones de Bitcoin o con diferentes productos financieros o derivados de Bitcoin, puedes estar metiendo mucho dinero en Bitcoin sin afectar a esa oferta. Uh-huh. O sea, sí, totalmente. Es de alguna forma lo que ha pasado, por ejemplo, ahora en este momento que se ha desinflado todo porque estaba todo muy apalancado. Uh-huh. Por eso Bitcoin cada vez va a valer más. Y hay gente que se considera pro Bitcoin porque piensa que va a ser la revolución del sistema financiero. No, yo soy pro Bitcoin porque quiero ganar dinero. Y ya está. Y cada vez valdrá más y más y más porque no se puede minar más de lo que está estipulado y porque cada vez habrá menos para menos personas. Vale. ¿Y tú cuando inviertes en blockchain, por ejemplo, o hablas conmigo y te cuento sobre cómo funciona, que tú también lo ves, porque estás viendo que hay un interés real por parte de gobiernos o de bancos, y con esto es la última vez que entro en este punto y ya lo dejamos aquí. Pero, ¿tú cómo ves, o sea, bajo tu punto de vista, que puede incidir que una utilidad? ¿Sigues viendo que la utilidad de la blockchain puede ser, pero que luego al final todo va a ir delimitado por...? Es que a mí me pasa una cosa. Yo soy muy de cuando lo tenemos encima de la mesa, trabajo sobre ello. Porque las ideas, muchas veces nos quedamos con ellas esperando años y es posible, totalmente. O sea, la tokenización se va a dar. Poco a poco va a ir inundando todo el sistema. Pero yo no me la voy a jugar a qué es lo que va a lograrse. Porque sí que creo que... es una manera de ordenar todo un poco, pero bueno, que no sé si quieres que te responda algo de XRP o de XLM. Ya, te dejo. Me parece que al final hemos ahondado más este tema de lo que tocaba. Quiero preguntarte, ¿qué estás vale, tú como inversor, sí, porque hay una gran parte ahora mismo que son del Team Nacho, quieren saber qué está haciendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás evaluando esta situación para invertir? Uh-huh. O sea, ¿cómo tienes tu perspectiva de cara a 2026? Mira, como te dije antes, 2026 es un año aburrido, es un año de transición, es un año de fase tardía de ciclo y estamos entrando en la fase ya de bastante mal. Creo que lo que se está premiando ahora son ciertos sectores y no precisamente las cripto ni las altcoins, por supuesto, y Bitcoin está en una fase muy, muy mala, pero en esta fase, es cuando se crean las oportunidades. Yo hace una semana he comprado Bitcoin, hace 3 días he comprado Bitcoin, no sé cuándo se subirá esto, pero en fin, todos hemos visto dónde ha caído Bitcoin, ¿no? No es ni consejo de inversión, ni señal, ni nada, simplemente es mi plan. Siempre que haya pánico, como decía Meñique en Juego de Tronos, Chaos y Salader, el caos es una escalera. Cuando escuches Irán, Powell, Donald Trump, menos 53%, se va a 0 y la gente está bajista, el Fear and Greed está en 5, un RSI diario por debajo de 20, pues mira, me es muy difícil no comprar Bitcoin, sinceramente.
Hombre, históricamente son buenos puntos. O sea, a lo mejor de aquí a una semana, a un mes o 3 meses no lo ves, pero cuando mires esa compra de aquí a 3, 4 años vas a decir, ¡jojojo! ¡Y qué bien lo hice! Efectivamente. O quizás no, y me equivoque, por eso no es ningún consejo de inversión. Pero empíricamente, siempre que hemos visto esto, ha sido una buena idea. Ahora, ¿tienes alguna altcoin? Tengo migajas de lo que me quedó, pero no he comprado ninguna altcoin. Ninguno de estos días recientes, ninguna. Ni siquiera Ethereum, XRP, Solana, el top, no, ninguna. Creo que las altcoins tenemos un problema y es que, por ejemplo, hicieron suelo en el bear market, hicieron suelo en el año 23, en octubre. Bitcoin hizo suelo en el noviembre del 22, 11 meses antes. Entonces, una de las razones por las que estoy un poquito fuera de las altcoins es por eso. Sí, obviamente. Yo también tengo la perspectiva de que, como al final lo que acaba afectando a los precios cripto es la liquidez en máxima instancia, no hay un catalizador ahora más que lo que pueda ocurrir con las regulaciones. No hay nada más a lo que podrá acogerse y efectivamente puede caer todo más. O sea, yo estoy preparado personalmente para ver un XRP por debajo del dólar. Si lo va a hacer, no lo sé, pero estoy preparado para que ocurra y si ocurre, yo en este caso sí comprar XRP. Bitcoin realmente lo vengo siguiendo hace muchísimos años y no sé si puede caer en exceso mucho más. O sea, yo no soy de los que vea Bitcoin en $40.000 o en $35.000 como he escuchado por ahí. Personalmente creo que ya tal cual está en unos 60, como mucho 55, 50 ya sería una hecatombe, ya es más que eso, no lo veo bajando. Pero bueno, al final da ahí un poco igual lo que yo piense, lo único que importa es lo que acaba ocurriendo y lo que importa uno hace. Es que si finalmente bajamos a 45, 50, hablo yo, no la gente, yo pienso en lo mismo que pensé en los 60, que es pánico, no sé qué, haré lo que crea consecuente. Bueno, Nacho, ¿quieres comentar algo más? ¿Nos hemos dejado algo de todo? Lo último que quiero decir, que no lo dije antes, es que hay ciertos sectores que también son indicadores de dónde estamos ahora. Es muy importante que la gente lo sepa. Cuando estamos tan mal como ahora, se premian sectores como la energía, como la renta fija, y las commodities ya han pasado de premiar a estar en un tramo muy especulativo. Y es donde estamos justamente ahora. Lo digo para aclarar, bajo mi punto de vista, evidentemente, el momento de ciclo. Y las defensivas. A mí me sigue quedando la duda, después de esta conversación, sobre todo por tratar de llegar a un punto entre los dos Está claro que el 2026 va a ser un año un poco complejo, pero claro, también tenemos otros... Cuando todo parece negativo, de hecho tú lo has dicho, cuando todo parece mal aprovecho para comprar, pero muchas veces cuando todo parece negativo ocurren y cambian cosas. Por supuesto. Y cuando, igual que por ejemplo, cuando todo está muy alcista y tenías a Bitcoin en $126.000 y tú mismo me decías, mi amigo X o mis amigos me están preguntando por comprar Bitcoin, y realmente las señales son cada vez más claras y encima viendo también lo que hemos podido aprender en este ciclo sobre cómo funciona la liquidez, creo que vamos a ir pudiendo afinar mucho más a cuando haya esa subida. De la misma forma, creo que ahora mismo es como un vacío. A nadie le interesan las criptomonedas. No solo que no le interesan, sino que ahora es como... Mira, te doy un ejemplo. Hace 5 meses, la suegra de un amigo mío me preguntaba por comprar Bitcoin. Actualmente, quita, que eso está bajando en 50%. No, ya no lo quiero. Ya está, para muestra un botón. Claro, bueno, ahí habrá que ver cómo acaba el 2026 y qué sigue ocurriendo, porque al final siempre ha ocurrido una cosa, pero ahora, por lo menos bajo mi punto de vista, tenemos un jugador nuevo que no digo que tenga que afectar, pero creo que las regulaciones van a acabar afectando a este sector mucho más de lo que imaginamos. O sea, que soy muy pesado con ello y habrá el que esté al otro lado de la pantalla de los No, pero estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. La adopción, que para mí regulación es adopción, atrae capital y atrae inversión. Así que si a mí eso me vale para justificar una subida... A ver, tienes a la Reserva Federal y las criptos son el último eslabón al otro lado, ¿vale? Por ahora. Pero la regulación lo pondría antes. Eso es. No sabemos cuán de antes, pero por ejemplo hay empresas, o sea, las stablecoins reguladas están en el paraguas de la Fed. O sea, si tú eres un emisor de una stablecoin como USDC o RLUSD, al final, si tú como emisor, por una mala praxis, tuvieras algún problema con la paridad de tu stablecoin, es la Reserva Federal la que se hace cargo de esos depósitos. Entonces estás acercándote mucho. Eso es. Cuanto más cerca esté de la creación de dinero del sistema, más capital entra. Menos inseguro y más atractivo para los inversores de verdad, no nosotros.
Y más instrumentos financieros subyacentes, más ETFs, más ET no sé qué. Bueno, tocaría que empezaran a surgir de forma más mainstream ETFs conjuntos. Lo que pasa es que ahora sacan un ETF en este momento las gestoras de capital, que al final una cosa que queda muy en evidencia es que los CEOs y CIOs de las gestoras de capital como BlackRock, Fidelity, Vanguard, Grayscale, etcétera, son comerciales. Sí, pero bueno, yo creo que la clave está un poco en que se blanquee todo y te cuelen un 1% de cestita en tu jubilación, en las cuentas estas 144K o como se llaman de jubilación. 401K. 401K, que te la cuelen ahí. Haz eso con millones de personas. Claro, pero yo al final, si soy una gestora de capital, yo lo que quiero es venderte mi producto. Es como si te vendo, una vez creo que lo hablamos, si te vendo una casa. A mí luego me da igual lo que hagas con la casa. La quieres reformar, quieres alquilarla, quieres, no sé, lo que quieras hacer. Me da igual lo que hagas con el ETF. Pero yo te voy a cobrar comisión por vendértelo y luego por mantenerlo. Y luego encima, obviamente, con cómo funciona el sistema, poder utilizar tu ETF para colateralizarlo y apalancarme. ¿Viste la película de The Big Short? La gran apuesta. ¿Te acuerdas de los paquetes? Esto va para la gente. Los paquetitos de hipotecas que luego hacían paquetes de los paquetes y luego mezclaban hipotecas basura con hipotecas... pues eso es lo... evidentemente, en el buen sentido, es lo que puede ayudar a que todo suba. Esperemos que no a modo de burbuja, pero para nosotros eso es lo que nos ayudaría. Bueno. ¿Colarte ahí un Bitcoin? Pero es un Bitcoin de papel. Ese Bitcoin no afecta al supli. Si se negocia en el mercado secundario, sí, todo afecta. Y si se quita oferta, también afecta. No sé, porque es en papel, vale, sí tienes razón. Pero si cotiza, sí que afecta. Sí que afecta al precio de cotización. Pero al final, el precio de cotización, una cosa que ha quedado en evidencia es que los market makers hacen con él lo que quieren. Eso es. Bueno. ¿Algo más? Yo creo que no nos ha quedado nada. Podríamos seguir hablando un rato más. Podríamos seguir hablando, pero ya sería más desordenado. Sí, sería un poquito fuera ida de olla. Yo lo que quiero saber es si va a subir o no, ¿vale? Es que es lo que no estás diciendo. Dime, ¿cuándo va a ser el suelo? A ver. Pues mira, va a ser el 10 de octubre. No, ya está. Que luego hay muy se vale entender. No es consejo de inversión. ¿O sí? O sí. Bueno, nada. Si quieres decir algo, esa es tu cámara, todo tuyo, la parte final. Que operéis con precaución, que nada de lo que decimos aquí, ni Nico ni yo, es consejo de inversión. Evidentemente es nuestra idea y lo que nos ha ayudado durante todos estos años a entender el sistema, a entender por qué suben las cosas o por qué están bajando ahora las cosas, y que toméis decisiones con cabeza y no en pánico porque veáis el carnicero diciendo que ha vendido todo su Bitcoin con un 53% de pérdidas. Bueno, espero que os haya gustado este podcast. Deberíamos hacer más. Deberíamos. Por lo menos una vez cada mes y medio deberíamos. Y bueno, y a ver cómo está la próxima vez las cosas y si puedo encabecir un poquito mejor. Seguramente. Bueno, esperemos. Muchas gracias, Nacho. A ti. ¿Os ha gustado el vídeo? ¿Os ha aportado valor? ¿Os ha entretenido? Un buen like se agradece. Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.